Muy buenas tardes, cuando son las 6:10 de la tarde, damos la bienvenida a nuestra compañera Rocío Caña con el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, ya hemos visto de este puente, esta semana rara, que, que no es lunes, la gente nos dirá, bueno, pero si no es lunes, ¿cómo es que está aquí el espacio? Bueno, pero como este lunes fue festivo, pues lo hemos pasado al miércoles para poder contar con nuestros compañeros de Marín y Mateo Abogados. Además, hoy tenemos un tema muy interesante también. Sí, José, mira, hoy vamos a hablar de una de las principales obligaciones que se generan tras el divorcio cuando hay Ujú, hijos menores o económicamente dependientes, que es la pensión de alimentos. ujú. Estupendo. Pues cuando quieras, Rocío, vamos al lío. Pues mira, la pensión de alimentos es la contribución económica que debe pagar el progenitor que no posee la custodia de sus hijos o su hijo para colaborar con los gastos que estos generan al progenitor custodio, el Ujú, progenitor que tiene la custodia. ¿Vale? Como se trata de un derecho de los hijos menores, está especialmente protegido por nuestro ordenamiento jurídico. Luego esto lo explicaré más adelante. ¿Y qué es exactamente? ¿Cómo está definida por la ley? Pues nuestro Código Civil define los alimentos como todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. También comprenden la educación e instrucción del alimentista, que es la persona con derecho a percibir esos alimentos mientras sea menor de edad, y aún después, cuando no ha terminado su formación, por alguna causa que no le es imputable. ujú. De eso también hablaremos más adelante cuando profundicemos un poco en cuándo se extingue esta pensión de alimentos, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, también dentro de este concepto habría que incluir, en su caso, los gastos de embarazo y de parto si no estuvieran cubiertos de otro modo, ¿vale? Eh, Realmente se trata de englobar en este concepto todos los gastos básicos del día a día del hijo, ¿vale? Del hijo menor o dependiente económicamente. Se tiene que pagar a los hijos menores y a los mayores o emancipados que carezcan de ingresos propios por causas ajenas a su voluntad. Por lo tanto, es importante saber que el hecho de que un hijo alcance la mayoría de edad no implica que se extinga su derecho a seguir percibiendo esta pensión, en tanto en cuanto no disponga de ingresos propios como hemos dicho, causas que no le sean imputables. Es decir, si sigue estudiando, por ejemplo. Luego más adelante veremos si puede estudiar eternamente o no, o realmente se debe poner un límite a este periodo, ¿no?, de estudio. La cuantía se puede establecer en el convenio de separación o de divorcio, si hay acuerdo entre los cónyuges, o bien en virtud de sentencia judicial. Esta obligación es una de las más conflictivas, principalmente por la larga duración que supone para el progenitor que es obligado a su pago, el que se llama alimentante, y luego también por la tensión que suele haber entre los excónyuges. Entonces, bueno, para evitar problemas, recomendamos siempre contar con asistencia letrada especializada a la hora de redactar el convenio. Bueno, ahora vamos a analizar un poco en concreto quiénes son las figuras que intervienen en esta institución, ¿vale? Estará por una parte el deudor, que es, como hemos dicho, el alimentante, generalmente será el progenitor, y el acreedor de la pensión o alimentista, que es quien cobra la pensión, que generalmente es un hijo, pero se suele hacer referencia a que eh, quien cobra la pensión realmente es el otro cónyuge, dado que el hijo es menor de edad y por lo tanto no se le puede ingresar directamente esta pensión, ¿de acuerdo? Y luego también porque realmente es el progenitor custodio quien asume los gastos cotidianos en su día a día, los gastos cotidianos del hijo que permanece en su compañía.
No obstante, también, aunque está claro que estamos hablando de un caso en el que un progenitor tiene la custodia y el otro cónyuge no la tiene y tiene derecho únicamente a un régimen de visitas. Pero también, en los casos de custodia compartida, cada vez más frecuente, también podría existir pensión alimenticia en función de la situación del desequilibrio económico que pudiera existir entre los progenitores y también de otros factores. Es decir, no hay que asumir que el derecho de la pensión, a la pensión alimenticia solo existe cuando hay custodia monoparental. Cuando el alimentista es menor, la pensión se paga al progenitor con quien convive, pero podría ocurrir pues que, como hemos dicho, haya una pensión, o sea, un desequilibrio entre los cónyuges y entonces, en ese caso, el cónyuge que, aunque tenga la custodia compartida, tenga una situación económica más favorable, deba contribuir en algo a ayudar al otro cónyuge que está al mismo tiempo con su hijo, pero que tiene una situación económica peor. Entonces, de alguna manera, se trata de aplicar el principio de proporcionalidad y de solidaridad para ayudar a este otro cónyuge. Si realmente se trata de situaciones económicas, capacidades económicas similares, en los casos de custodia compartida, cada uno de los progenitores asume los gastos de sus hijos mientras estén en su compañía y nada más. Lo lógico es que normalmente tanto en los convenios reguladores como, si no hay acuerdo, las propias sentencias, se establezca que haya algunos gastos concretos, como por ejemplo los gastos de educación o gastos relativos a pues, gastos ordinarios que puedan tener los hijos de libros o uniformes, material escolar, etcétera, sí que deban ser asumidos por mitad. Es decir, cada uno de los cónyuges, cuando está con su hijo, asume sus gastos de manutención, vestido, etcétera, y luego aparte los gastos que tengan que abonarse relativos a, pues eso, a colegios que tienen que pagar, comedor escolar, material escolar, libros, etcétera, se deberá pagar por mitad, salvo que, como hemos dicho, haya un desequilibrio económico y entonces uno de los dos tenga que abonar al otro una cantidad para compensar esta situación. ¿Vale? ¿Y qué incluye la pensión de alimentos? Pues para determinar qué gastos se consideran incluidos en la pensión de alimentos hay que acudir al convenio regulador o a la sentencia de divorcio. Lo mejor es que se determinen con la mayor precisión qué gastos incluye y qué gastos no. Pues es la única manera de evitar las controversias posteriores. En el caso de que la determinación no sea clara o existan diferencias interpretativas, habrá que acudir a los conceptos de gastos ordinarios y extraordinarios. ¿Qué son gastos ordinarios? La pensión alimenticia. Pues se consideran ordinarios aquellos que son previsibles y periódicos. Por ejemplo, vivienda y suministros, luz, agua, gas, teléfono, internet, alimentación en general del menor, ropa y calzado, elementos de aseo, gastos de educación ordinarios en la enseñanza pública, que serían libros de texto, matrícula, cuota de asociación de padres, por ejemplo. Gastos médicos cubiertos por la sanidad pública. Gastos de ocio ordinario, incluyendo el teléfono móvil, por ejemplo. Se consideran incluidos en la pensión de alimentos, salvo pacto en contrario, todos estos gastos, de manera que se entiende que el cónyuge no custodio no podría pedir más dinero a su expareja para sufragar estos gastos. ¿Y cuáles son los gastos que se consideran extraordinarios? Los gastos extraordinarios son los imprevisibles y eventuales. No tienen un carácter periódico. Entre ellos habrá que indicar, pues, por ejemplo, una intervención médica puntual, ortodoncia, que esto se consideraría en gastos
necesarios. Y luego serían otros no necesarios, como podrían ser las actividades extraescolares. Para ello, en estos gastos, el cónyuge custodio sí que podrá pedir a su expareja que abone el 50% de estos gastos extraordinarios. Que el gasto sea o no necesario determina que deba solicitarse o no el consentimiento del otro cónyuge. En caso de que exista controversia, porque algún gasto no queda claro si es o no necesario, como por ejemplo una actividad extraescolar, que a lo mejor el menor ya realizaba antes del divorcio, pues en este caso, si existe algún tipo de controversia, habrá que acudir a los tribunales para que sea el juez quien autorice o no autorice el gasto. Si el juez no lo autoriza, entonces el cónyuge que quiera que se realice esta actividad, por ejemplo, actividad extraescolar, como hablábamos, pues tendrá que asumir él solo este gasto y será el obligado de llevar y traer al menor a la actividad extraescolar. ¿Cómo se calcula la pensión alimenticia? Pues el cálculo depende de diversos factores. Se calcula en función de los ingresos económicos del progenitor que debe abonarla, de los gastos aproximados que cada menor pueda tener y luego del número de hijos que tengan derecho a percibirla. Claro, no es lo mismo un solo hijo que 4 hijos. Claro. Se debe actualizar anualmente con arreglo al IPC y puede solicitarse una modificación si así lo recomienda un cambio esencial de las circunstancias familiares. Pero debe ser esencial y debe pedirse. Eso lo explicaremos ahora un poquito más adelante. Las partes pueden pedir fijar la cantidad que ambos acuerden si consiguen llegar a un consenso. Pero en caso de divorcio contencioso en el que no haya acuerdo, entonces deberá ser el juez el que fije la cuantía en función de estos criterios que hemos comentado. Las necesidades del alimentista y la capacidad económica del alimentante. También es importante indicar que el fiscal de menores, a la hora de revisar y aprobar las cantidades fijadas como pensión de alimentos, interviene para que los intereses de los menores queden suficientemente amparados. Pero muchas veces surgen muchos problemas a la hora de determinar esta cuantía, porque calcularla no es fácil. Entonces, para ayudar a determinar esta cuantía, el Consejo General del Poder Judicial, contestando a una demanda que habían hecho ya los distintos operadores jurídicos que trabajan en el ámbito del derecho de familia, creó un sistema de baremación que van a utilizar los jueces y tribunales de toda España en estos procesos. Es una herramienta que permite calcular la pensión en virtud del tipo de custodia. Claro, no es lo mismo custodia compartida o custodia monoparental, el número de hijos, del año en el que nos encontremos, porque evidentemente pues, la vida se va encareciendo con el tiempo, y también de la localidad de residencia del menor, ¿vale? Las cantidades que indican, que son en esta herramienta, que son unas tablas, son orientativas, no son obligatorias, por lo que nos sirven para ayudarnos a fijar la pensión, a pedir, en el caso de que no haya acuerdo entre los cónyuges, a pedir la cuantía que consideremos, pero en todo caso el abogado de cada progenitor podrá defender cuantías superiores o inferiores en intereses de su cliente y luego ya el juez determinará. Hay que tener en cuenta que esta pensión está especialmente protegida por el ordenamiento jurídico y por lo tanto no depende de la capacidad de endeudamiento de un progenitor. Esto significa que en algunos casos podrían ser embargadas cantidades que en principio no lo serían, porque las limitaciones que establece la ley en cuanto al salario mínimo interprofesional están exceptuadas en este caso de pensiones de alimentos para poder proteger siempre los intereses de los menores y que estén cubiertas siempre las necesidades mínimas de los hijos. ¿Correcto?
Y luego también hay que, o sea, esto lo ponemos en contraposición con otro tipo de pensiones, como son la pensión compensatoria, que trata de equiparar un desequilibrio frente al otro cónyuge, que podría, en su caso, dejarse de pagar en caso de una mala tesitura económica, y que no se da en el caso de la pensión de alimentos, insisto, siempre por la necesidad de proteger el interés del menor. Y ahora tú me puedes preguntar, o los oyentes podrán decir, bueno, ¿y cómo puedo proceder si no puedo pagar la pensión de alimentos? Bueno, pues en principio no puedes dejar de pagarla voluntariamente, no lo aconsejamos en absoluto, porque la pensión impagada se podría reclamar por el otro progenitor por vía ejecutiva. Es decir, solicitando al juez el embargo de bienes que pudiera tener el progenitor incumplidor para poder cobrarla. Y si no tiene cantidades líquidas, pues bueno, pues son inmuebles, pues se quedará anotado en el registro de la propiedad ese embargo, que en algún momento se podrá hacer efectivo. ¿Y qué puede hacer el otro cónyuge? El que no puede pagar, el que se encuentra en una situación económica de imposibilidad de pagarla. Bueno, pues si en un momento dado el progenitor sufre una mala situación que le hace insostenible este pago, tendrá que acudir a los tribunales para solicitar una modificación de las medidas definitivas. Alguna vez ya en otros posts anteriores hemos hablado de cómo se modifican las medidas acordadas en un divorcio. En este caso sería la pensión de alimentos. Se tiene que dar, como hemos dicho en otras ocasiones, una situación de una intensidad determinada, no puede ser un mero cambio, una mera reducción de la capacidad económica, se debe dar con una intensidad determinada y también debe ser algo mantenido en el tiempo, no puede ser algo puntual. También es importante decir que el hecho de dejar de atender el pago de la pensión de alimentos puede llegar incluso a constituir un delito de abandono de familia, que está regulado en el artículo 227 del Código Penal y que se produce cuando se dejan de pagar 2 meses consecutivos de la pensión de alimentos o 4 meses no consecutivos. ¿Y esto afectaría al tema de la custodia, Rocío? Es decir, si por ejemplo uno de los cónyuges, el que tiene que pagar la pensión por circunstancias, no puede pagar en 2 meses, ¿le puede afectar al régimen de visitas del niño o de la niña por no pagar? No, en principio no, son dos cosas diferentes. Una cosa es el procedimiento penal por el que el dejar de atender de forma reiterada la pensión de alimentos puede constituir un delito de abandono de familia, y otra cosa es el derecho a las visitas que tiene el cónyuge. Pero es verdad que si se dan una serie de circunstancias muy graves de abandono, podría llegar a suprimirse, si se solicita el régimen de visitas, y también incluso se le puede privar al progenitor de la patria potestad, pero tendrían que darse en unas situaciones muy, muy graves, muy determinadas, no por el hecho de incumplir en una ocasión o en varias ocasiones de forma puntual. No podríamos llegar a esta situación tan grave. Entonces, ¿qué aconsejamos al cónyuge que no puede pagar? Pues entonces, antes de dejar de pagar, simplemente y obligar al otro cónyuge, al otro progenitor, a exigir vía ejecutiva la exacción de esta pensión, debería el cónyuge que no puede iniciar el procedimiento judicial de modificación de medidas, como hemos dicho, para demostrar que han cambiado de forma definitiva o de forma muy sustancial las circunstancias en las que se tuvieron en cuenta para calcular la pensión de alimentos. O también podría ser que a lo mejor demostrase que la situación económica del cónyuge custodio haya aumentado, pues por ejemplo una enfermedad del progenitor, o por el contrario también podría demostrar
que las necesidades de los hijos han disminuido, porque, por ejemplo, alguno de los hijos haya accedido al mercado laboral. ¿Vale? Y esto ya lo enlazamos con una cuestión que es bastante controvertida, que es la de cuál es el límite hasta cuándo se debe pagar la pensión de alimentos. Porque, como hemos dicho, al contrario de lo que erróneamente cree mucha gente, la pensión de alimentos no se extingue con la mayoría de edad de los hijos, y si hay un padre, un progenitor que considera que debe extinguirse, debe solicitar judicialmente su extinción cuando entienda que ya no tiene obligación de pagarla. Mientras tanto, lo recomendable es que siga ingresando la pensión, sobre todo si así lo dice claramente el convenio o la sentencia de separación. Lo normal es que la sentencia de separación o el convenio no establezcan un límite temporal. Podría establecerse un límite temporal. Si es así, pues si se establece hasta los 25 años, pues en todo caso a los 25 años podrá dejarse de pagar la pensión. Pero si no se establece así, entonces lo que habrá que tener en cuenta es que la pensión de alimentos se deberá abonar hasta que el hijo o los hijos alcancen su independencia económica. Se trata de un límite, como ves, basado en objetivos, porque claro, ¿cuándo se alcanza la independencia económica? Pues cuando alguno de los hijos, el hijo o los hijos, puedan encontrar un trabajo o un medio de vida que les permita subsistir por ellos mismos. Claro, esto es verdad que puede dar lugar a situaciones de abuso o situaciones de, en los casos en los que a lo mejor los hijos no hayan terminado los estudios, pues que se estén alargando indebidamente o de forma un poco exagerada estos estudios. Bueno, pues en estos casos se tendrá que estudiar las circunstancias concretas, pero lo que está claro es que la jurisprudencia no ampara que los hijos se aprovechen de esta circunstancia, de esta falta de límite temporal y que prolonguen indefinidamente el derecho a cobrarla. Esta cuestión, como digo, es controvertida y además es que podemos ver que la jurisprudencia, pues la verdad es que ha cambiado mucho de criterio, nos referimos al Tribunal Supremo, en estos últimos 20 años. Así como a principios del año 2000 unas circunstancias económicas pues, de la sociedad española más favorables, se entendía que unos hijos de entre 23 y 27 años con una licenciatura y sin ningún tipo de impedimento físico ni psíquico para trabajar no tenían derecho a pensión de alimentos porque estaban en disposición de encontrar un trabajo y por lo tanto el progenitor no tenía por qué seguir manteniendo a estos hijos, ¿no? Pero más adelante, cuando llegó la crisis económica, se han dado casos que nos han sorprendido porque a pesar de tener pues pasados los 25 años, en algunos casos los hijos incluso, vimos un caso en el que en la audiencia provincial gallega estableció la obligación de un progenitor a pagar una pensión de alimentos, si bien es cierto reducida, pero no deja de ser una obligación, a un hijo de 30 años que había demostrado, había buscado trabajo y que no lo había conseguido. Esto recientemente ha cambiado y hay que demostrar realmente que se está buscando de forma activa empleo, que los estudios no se están alargando de forma voluntaria, porque uno puede querer hacer 3 másters, pero claro, está obligado el padre o la madre a tener que sufragarlos, pues hombre, en principio, con carácter general, los jueces no obligan a esto. O sea, llegado a un punto, tendrá que ser el propio
el propio hijo el que tendrá que buscar la manera de financiar estos estudios extra, ¿no? Y en todo caso, pues bueno, en una situación económica que no sea extraordinariamente desfavorable, pues si un hijo no encuentra trabajo relacionado con su formación, pues igual tendrá que asumir que tiene que encontrar un trabajo diferente, pero al final no se le puede obligar al padre a tener que asumir esa obligación, insistimos, de forma indefinida. ¿Vale? Claro, ahí es importante lo que he recalcado para decir que tiene que buscar trabajo y si por desgracia no tiene trabajo de lo que ha estudiado, si rechaza otros trabajos porque él considera que no están a su altura, eso también, digamos, entre comillas, penalizaría para decir, no, tú no estás trabajando porque estás rechazando los trabajos, con lo cual la pensión se te va a quitar. Claro, a ver, insistimos en que hay que ir al caso concreto. El juez va a tener que analizar las Claro. circunstancias concretas del caso y decidirá, en función de esas circunstancias, en función de los esfuerzos que el hijo esté haciendo por salir adelante, si realmente esa situación de desempleo es una situación que ha provocado él mismo o porque decide que no va a trabajar en determinados puestos de trabajo y solamente quiere acceder a algunos que les interesen, o realmente de verdad está haciendo todos los esfuerzos y no hay forma. Entonces, por eso hay que tener en cuenta pues, la coyuntura económica y tendrá que demostrar, porque al final, como siempre decimos, en los procedimientos judiciales todo es una cuestión de prueba. Tendrá que demostrar que realmente está haciendo todo lo posible. Pero yo venía ahora a hablar de un giro que está dando la jurisprudencia, porque recientemente el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que nos parece novedosa en el sentido de que la falta de relación entre el progenitor y el hijo, por causas que sean imputables únicamente al hijo, podrían dar derecho a la extinción de la pensión. O sea, ya no estamos hablando únicamente de que el hijo no aproveche sus estudios o que no trabaje porque no quiera, sino que no haya una verdadera relación entre el progenitor y el hijo. Y esto pues consideramos que abre la puerta a la extinción de la pensión en muchos casos, porque claro, si realmente tienes que acudir a los tribunales para extinguir esta pensión, pues probablemente es porque no exista una buena relación entre el progenitor y el hijo. ¿Vale? Luego existen otras circunstancias que permitirían que la pensión se extinguiera, como la muerte del alimentista o del alimentante, evidentemente. Y luego también, como hemos dicho antes, el que el patrimonio del obligado al pago se redujese tanto que no pudiera llegar a satisfacer los alimentos sin desatender sus propias necesidades. Pero en estos casos, como hemos dicho antes, y estamos hablando ya de casos en los que el hijo es mayor de edad, probablemente se optaría más bien por la suspensión de la obligación durante un tiempo, pero o la reducción, pero difícilmente por su extinción. Y analizando el caso concreto, como ya hemos dicho, porque bueno, pues que la casuística es enorme. Sí, además, siempre lo hemos recalcado que cada caso es particular y hay que centrarse en el detalle de todas las circunstancias que lo rodean porque no hay una opción generalista para todos los casos, sino que hay que ir en detalle y por eso es interesante y muy necesario acudir a expertos para que cada caso lo supervisen o lo estudien, como es el caso de Marín y Mateo Abogados. Rocío, cuéntanos cómo podemos contactar con vosotros. Pues mira, nos podéis llamar al 96 320 28 76, podéis mandarnos un formulario de contacto a través de nuestra página web o entrar en nuestra página web marinimateabogados.com y bueno, estamos en la calle Don Juan de Austria, número 38, puerta 10 de Valencia, a vuestra disposición. Estupendo, Rocío. Pues muchísimas gracias, un placer como siempre. Y nos escuchamos, esta vez sí, el lunes que viene. De acuerdo, José, hasta el lunes. Hasta el lunes.
Saludos.